que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecado. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Del cielo vino un sonido como un viento con poder, y llenó sus corazones, les dio paz en su ser. El profeta dio la promesa, dijo el Espíritu vendrá, y de lo más profundo un río fluirá. Hay un río que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecado. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Hay un río que nunca se secará. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Cristo. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa con el pastor Ricardo Escobedo. Y siempre para mí es un gozo, un placer, un gran honor poder llegar a su hogar, poder llegar
donde usted está viendo este programa de Fe Victoriosa, muchos están viendo este programa en las prisiones. Estamos recibiendo cartas de prisioneros y ahora también estamos recibiendo cartas de prisioneras también que están viendo este programa y sus testimonios nos bendicen grandemente. Queremos también agradecer a Dios por todos los socios victoriosos, aquellos filipenses. Tú también puedes hacer un filipense. Tú también puedes venir a ser un socio victorioso de Fe Victoriosa. Cuando tú envías tu carta, cuando tú envías tu verdad, nosotros te vamos a estar enviando mensualmente una carta, vamos a estar orando por ti y tú te haces parte de esta gran familia, estos socios victoriosos, los filipenses. Vamos a continuar en este tema tan glorioso, tan importante. Hemos estado desarrollando y estudiando el tema la palabra viviente, la palabra viviente. Nos dimos cuenta a través de la palabra de Dios en Hebreos el capítulo 4, versículo 12, donde dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra a partir el alma y el espíritu, a las coyunturas, a los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones perdón, del corazón. Vemos que la palabra de Dios es viva. El tema es la palabra viviente. Y vamos a continuar, porque nos dimos cuenta de algo glorioso en el programa anterior. Estábamos viendo que Dios con su palabra nos separa, nos santifica, nos limpia. La palabra de Dios también es nuestro contacto con Dios. Es la única manera que tenemos, el único contacto con Dios que tenemos es su palabra. Vemos también que nuestras mentes son renovadas por la palabra de Dios. Estuvimos viendo también que la palabra de Dios trae sanidad. Dios nos sana a través de su palabra. Otro punto muy importante también de la palabra, la fe es por la palabra. Otra versión dice, otra versión más cerca al original dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estoy citando Romanos 10, 17. Anótelo, apúntelo. ¿Por qué no toma un tiempecito? Relájese, agarre su Biblia, agarre un cuaderno, un lapicero y anote estos versículos. Anote estos versículos que le estoy dando para que usted los vuelva a leer y meditar después del programa y durante la semana. Entonces vemos aquí que la fe viene por la palabra, por oír la palabra de Dios. Mire, la experiencia que yo tuve muchos años atrás, ¿verdad? Yo crecí en un hogar cristiano, yo, ¿verdad? Siendo tercera generación ministro de la palabra, mis abuelos fueron pioneros de las asambleas de Dios, establecieron muchas iglesias. Mi tío abuelo Modesto Escobedo estableció muchas iglesias en México. Mi abuelo también, Reumaldo Escobedo, fue un tremendo hombre usado por Dios para milagros y sanidades. Mi padre también, y hasta con el Señor, mis abuelos y mi padre, gozándose en la presencia del Señor. Ellos me dejaron un legado muy, muy bueno, muy glorioso, ¿verdad? Mi padre fue un tremendo ministro también de la palabra de Dios. Pero eso no me había hecho a mí un cristiano. Lo que sí le estoy diciendo es de que yo, por años, ¿verdad? Y me recuerdo yo todavía como si fuera ayer. Fueron unos años atrás, ¿verdad? Yo le pedía a Dios, yo le rogaba a Dios que Él me diera fe. Yo le pedía a Dios por fe. Ahora, yo leí donde dice en Santiago capítulo 1, si alguno carece de sabiduría, pídale a Dios y Dios le dará. Entonces, cuando yo leí eso, como muchas personas también, pues yo le puedo pedir por sabiduría, yo le puedo pedir por fe, porque yo sé que la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, que aquel que viene tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que le sirven, de aquellos que le temen, de aquellos que le aman. Entonces, por años, ¿verdad? Yo tenía la creencia, como muchos, que todavía muchos ahorita que me están escuchando, también están pidiendo y rogando a Dios por fe.
yo le pedí a Dios por fe. Todavía me acuerdo de yo ayunaba varios días porque yo quería más fe. Yo sabía que Dios me había llamado al ministerio. Yo sabía que Dios me había llamado a predicar su palabra. Y yo no quería ser un evangelista sin poder, un evangelista sin las confirmaciones del poder de Dios, sanidades, milagros. Yo quería ver milagros, yo quería ver personas recibir sanidad y milagros. Entonces yo le rogaba y le pedía a Dios y ayunaba. Señor, dame más fe. Yo quiero más fe, Señor. Yo necesito más fe. Yo me recuerdo también que cuando venían esos grandes hombres de Dios, esos evangelistas que Dios usaba poderosamente en los dones del Espíritu Santo, Dios hacía milagros, ¿verdad? Yo los miraba, yo miraba eso. Pues yo cuando Él estaba orando, pedía a personas que querían pasar por oración. Yo me recuerdo que yo pasaba por oración, no porque tenía alguna enfermedad o porque tenía alguna necesidad física. No, yo pasaba porque yo quería que este hombre orara por mí para que Dios me diese más fe. Yo iba por las líneas, oraban por mí. Y yo les decía a los ministros, yo quiero más fe. Yo necesito más fe, yo quiero que Dios me dé más fe. Y el evangelista, ¿verdad? Pues ahora porque uno es predicador y uno es evangelista, eso no está diciendo que ya lo sabemos todo y que el evangelista o el pastor, el ministro, ya lo sabe todo. No, estamos aprendiendo todos los días. Yo estoy todavía aprendiendo, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, estas personas que yo iba, oraban por mí y le pedían al Señor, sí Señor, mira este joven no está pidiendo por una novia, mira Señor, este joven no está pidiendo por sanidad, no, solamente está pidiendo que tú le des fe, Señor, dale más fe. Entonces ellos oraban también así y yo estaba orando de esa manera. Yo me recuerdo bien claro, ¿verdad? Estábamos nosotros ya, Diana y yo, estábamos ministrando en diferentes estados como evangelistas, viajando por los diferentes estados, ¿verdad? Y por un poquito más de 10 años nos dedicamos al campo evangelístico, ministrando en iglesias y también rentando auditorios y haciendo campañas y haciendo servicios. Estábamos nosotros ministrando en una iglesia en Phoenix, Arizona. En una iglesia en Phoenix, Arizona, en ese tiempo el hermano Bazán, Demetrio Bazán, era el pastor de esa iglesia. Una familia muy hermosa, una familia, ¿verdad?, de muchos ministros, la familia Bazán. Nos invitaron a ir a ministrar, fuimos a ministrar en su iglesia, vimos milagros, Dios hizo milagros gloriosos. Esa noche fuimos, después del servicio, ¿verdad?, fuimos a una casa de uno de los diáconos que nos habían dejado su recámara maestra, una cámara hermosa, y yo estaba tan lleno de gozo de lo que Dios había hecho, pero yo quería ver más. Y yo me recuerdo que entré al ropero, un lugar bien grande, donde de ahí una alfombra muy gruesa, y ahí me postré en mi cara, en el piso, y empecé a rogarle al Señor, empecé a pedirle al Señor, Señor, yo quiero más fe, yo necesito más fe, yo quiero ver milagros más grandes. Yo he visto tu poder, he visto tus milagros, he visto tus sanidades. Yo estaba haciendo milagros, pero yo quería ver más, yo quería más fe. Yo le estaba rogando al Señor por fe. Y dentro de mí, bien claro que yo oí al Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús dijo que el Espíritu Santo, Él iba a enviar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos iba a revelar, nos iba a guiar a toda verdad. Que el Espíritu Santo iba a recibir de Él y nos iba a hablar nosotros. Entonces ese es el orden. Dios el Padre está en nosotros y el Hijo también está en nosotros. Pero cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios, lo recibimos a través del Espíritu Santo que también está en nuestro espíritu. Y bien claro que oí yo a mi Padre y yo conozco su voz, que yo ya había escuchado muchas veces la voz de mi Padre. Y cuando estoy rogándole al Señor, yo estaba bien serio delante de Dios. Yo estaba, ¿verdad?, pidiéndole al Señor, yo quiero más fe. Yo sé que muchos de ustedes que están oyendo ahorita esto, también le han estado pidiendo a Dios por fe. Escuche lo que el Espíritu Santo me dijo. El Padre, ¿verdad?, me dice, hijo, ¿tú quieres más fe? Me estás pidiendo por fe, ¿quieres más fe? Y yo dije, sí, Señor, sí, Señor. Y
Y yo me preparé como, ¿verdad? Porque yo había oído testimonios de otros grandes hombres de Dios, como el hermano T.L. Osborne, ¿verdad? Y el hermano Oral Roberts, cómo su cuarto se llenó de una luz cuando se les manifestó Cristo, una manifestación, una revelación de la gloria de Dios, y el cuarto se iluminó con una luz brillante. Pues cuando el Señor me preguntó, hijo, ¿quieres más fe? Y dije, sí, Señor. Oh, gloria a Dios. Yo cuando oí la voz de mi padre, yo me preparé, yo esperaba sentir como electricidad, como que había agarrado un cable vivo de electricidad. Yo esperaba sentir algo, ¿verdad? O ver algo. Cuando el Señor me dice, hijo, ¿quieres más fe, hijo? Sí, Señor. Y me preparé. Y luego oí esto. Y me dice, cómate mi palabra. Cómate mi palabra. En ese instante no estaba entendiendo qué es lo que el Señor, yo estoy pidiendo por fe y Dios me está diciendo que me coma su palabra. Cómate mi palabra. Cómate mi palabra. Señor, ¿qué me estás diciendo? Cómate mi palabra. Y luego el Espíritu Santo, hermanos, me trajo a Romanos 17, donde dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene la fe de Dios. Te voy a dar estos versículos, estas citas, para que tú puedas ver que la palabra de Dios te da fe. La fe es por el oír. Primero, ya leímos Romanos 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora te llevo y vamos a Romanos 10, el mismo capítulo. Pero vamos al versículo 8 de Romanos 10, donde dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿Mas qué dice? Escúchalo bien lo que dice. Romanos 10, 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos 10, 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Así es como la fe entra, hermanos. Así es como la fe viene a tu corazón. Por la palabra, cuando la pones delante de tus ojos y la oyes, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero también viene la palabra cuando tú la hablas, cuando tú la pones en tu boca, empiezas a confesar la palabra está entrando en tu corazón y la fe está entrando, porque la palabra de Dios y la fe es lo mismo. Dios puso toda su fe. Déjame citarte otro versículo. Hebreos el capítulo 11, versículo 3. Dice el Espíritu Santo, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que todo lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Entonces vemos ahí también en Hebreos 11:3 que dice el Espíritu Santo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Qué nos está diciendo ahí? Dios usó su fe. Su fe, por la palabra de Dios, todo existe de lo que existe. Por eso ya leímos Juan 1, versículo 1, ¿verdad? Donde dice Juan 1, el Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice, por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada fue hecho lo que había sido hecho. Entonces Él hizo con su palabra, con el Cristo Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Entonces la fe es por el oír. Ya le di eso también. Romanos 17. Ahora vamos a continuar. Porque nuestro contacto, ya vimos que nuestro contacto, la palabra de Dios es nuestro contacto con Dios. Vemos también que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que su palabra nos trae protección. La palabra de Dios nos protege. Si usted va conmigo a Isaías 54, usted va a leer ahí en el versículo 17 del libro de Isaías, que dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Aleluya, esto está tremendo. Esto tú debes de ponerlo delante de tus ojos también, y tú debes de declarar esto, porque esa es la palabra de Dios. Isaías 54, el versículo 17. Isaías 54,
y el versículo 17. Dice la palabra de Dios: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Aleluya. Su palabra nos trae protección. Su palabra nos protege. Dice la palabra que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Ahora, vamos a Isaías 55 y vamos a leer el versículo 3 y luego el versículo 6 al 11. Este capítulo está pero bien lleno de revelación, de palabra, de inspiración. El capítulo 55 de Isaías, que es el capítulo que sigue. Estábamos en el capítulo 54, versículo 17. Ahora vamos a Isaías 55, versículo 3. Y luego vamos a brincar al 6 al 11. Dice Isaías 55, versículo 3. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. ¿Ve cómo la palabra trae vida? Él está diciendo: oíd, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y luego en el versículo 6 al 11, dice Dios: buscad a Jehová mientras que él pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. Versículo 8. Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios le está hablando al impío. Acuérdese que dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces Dios le está hablando a los impíos y les está hablando a los inicuos. Y luego él dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O más bien podemos decir: porque mis pensamientos no son los pensamientos del inicuo, y mis caminos no son vuestros caminos. O más bien dicho, mis caminos no son los caminos del inicuo, del impío. Mis pensamientos no son los pensamientos del inicuo. Y luego sigue diciendo: porque dice vuestros caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si dejamos de leer ahí, muchas personas hasta ahí leen y luego dicen: pues nunca vamos a poder tener y conocer los caminos de Dios y la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que sus caminos son más altos que nuestros y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, así como son más altos los cielos que la tierra. Nunca. Espérate un momento. Dios no nos dijo eso nomás para que nosotros pensáramos así. Él tiene un mensaje. Él está diciendo, y por eso tenemos que leer el versículo 10, porque Él dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para que la envíe. Entonces vemos aquí que Dios nos está diciendo en Isaías 55, el verso 6 al 11, que Dios nos ha dado sus pensamientos. Dios nos ha dado sus caminos. ¿Cómo? En su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Dios nos dio su palabra, Él nos dio sus pensamientos y nos dio sus caminos. ¿Por qué no abres tu corazón a Jesucristo? Él es el camino, la verdad y la vida. Haz esta oración conmigo. Todos los que quieren abrir sus corazones a Jesús, repiten esta oración conmigo. Dios, en este día he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo.
Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día, resucitó de los muertos para dar mi vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente y con todo mi corazón, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a la familia de Dios. Te felicito. ¿Por qué no nos llamas? O escríbanos. O ven y visítanos. Ahí está la información en la pantalla, el número de teléfono, la dirección. Llama para que tú puedas recibir el horario. Y quiero que tú sigas sintonizando. Sigue escuchando este programa de Fe Victoriosa. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes su pastor Ricardo Escobedo con su programa Fe Victoriosa. Bendecidos. Soy feliz.